Primera de Samuel 11 encontramos una historia acerca de Saúl, quien más adelante sería el rey de Israel. Antes de que él fuera rey, en cierta ocasión fue lleno por el Espíritu Santo para que llevara a cabo una misión. Esta es una historia que muy poco se conoce, en donde el enemigo de Israel le exigía al pueblo de Israel que todo hombre se sacara el ojo derecho, y la pregunta es ¿por qué? Dice Primera de Samuel capítulo 11 versículo 1: Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Vamos a ir estudiando versículo por versículo. Aquí vemos en este versículo 1 del capítulo 11 del primer libro de Samuel que vino el enemigo de los amonitas. Recordamos que los amonitas eran un pueblo enemigo de Israel, uno de los más grandes enemigos de Israel, así como el que tú y yo tenemos, nuestro enemigo, que todos los días procura derrumbarnos, busca la manera de que caigamos, pero en el nombre de Dios somos victoriosos. Y vino este rey, este pueblo de los amonitas, y dice que acampó contra Jabes de Galaad. Esta Jabes de Galaad era una parte del territorio de Israel. Y vemos aquí mismo que los de Jabes, al ver esto, imagino un gran número de ejército que vino, ¿verdad?, del enemigo a acampar contra ellos. Y pues ¿qué pasa? Que ellos se asustan. ¿Y qué es lo que hacen? Dice ahí mismo que todos los de Jabes dijeron a Naas, al rey de los amonitas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Desde aquí empezamos a ver lo triste o la tragedia del pueblo de Israel, que ellos, al verse rodeados por el enemigo, ¿qué es lo que hacen? Que ellos ceden y le ofrecen al enemigo hacer una alianza, y ellos mismos se ofrecen diciendo: te serviremos. Qué triste. Y de esta misma manera nos puede estar aconteciendo a nosotros. Nosotros muchas veces cedemos ante el enemigo. ¿Qué pasa cuando tu novia te insinúa a que te acuestes con ella? Y te terminas acostando con ella. ¿Y por qué? Porque te da miedo perderla. Te da miedo que quizás hasta diga que te acuse que eres un homosexual porque no te quisiste acostar con ella. Pero no te quisiste acostar con ella por agradar a Dios. Y cuando cedemos ante eso, lo que estamos haciendo es una alianza con el enemigo. Es que le tenemos miedo al enemigo. Nos da miedo qué dirán los demás, la opinión de las personas. ¿Será que nos da miedo hablarle a nuestros amigos de Dios? Nos da miedo perdernos, nos da miedo de que nos llamen locos. Y cuando nos quedamos callados, estamos haciendo una alianza con el enemigo. ¿Qué pasa cuando hacemos algo malo? El jefe quizá de nosotros en el trabajo le gusta la tranza y nos obliga a participar, y nosotros, por quedar bien con él, por miedo a perder nuestro trabajo, nosotros caemos y hacemos lo malo por complacer al jefe, pero se nos olvida que Dios nos está viendo. Y cuando cedemos ante lo malo, estamos haciendo así como hizo el pueblo de Israel, o como quería hacer el pueblo de Israel:
una alianza con el enemigo. ¿Y por qué? Porque nos gana el miedo. Esta es una de las estrategias más poderosas que tiene el enemigo. Dice en el verso 2, primera de Samuel 11, 2. Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Aquí vemos el enemigo, pues él, verdad, imagino hasta contento el rey, verdad, de los amonitas, que representa al enemigo. Él está contento, verdad, quizá cuando escucha la gran oferta que le hace el pueblo de Israel. Pero él va más allá. Él les dice: le voy a poner esta condición. Claro que sí, yo hago una alianza. Él contento. Pero se tienen que sacar el ojo derecho. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Esto qué significa? En esos tiempos, los soldados desde pequeño eran entrenados para pelear solo con el ojo derecho descubierto. O sea, el casco que ocupaban los soldados, tenían algo ahí que les tapaba el ojo izquierdo. ¿Y por qué? Porque si en batalla, verdad, cuando estaban siendo atacados, ahí algo les pasaba, era una protección para que ellos pudieran conservar un ojo si les llegaba a pasar algo. Y pues esta era una gran, verdad, ventaja que ellos tenían. Y pues ellos estaban acostumbrados a pelear así, estaban entrenados para pelear así. ¿Y qué es lo que este rey, el enemigo, trata de hacer con poner esta condición? Pues lo que él trataba de hacer era de que los soldados de Israel fuera un ejército inservible, un ejército incapacitado. Es como que si tú eres zurdo, te pongan a escribir con la mano derecha. Y no digamos los que somos derechos, ¿verdad? ¿Qué pasa si te ponen a escribir con la mano izquierda? Pues no haces nada. Todo lo que haces, si eres derecho, con tu mano izquierda te cuesta hacerlo. O sea, nos volvemos menos productivos así. Y en el caso del ejército de Israel, pues el enemigo lo que trataba de hacer era dejarlos casi en una forma simbólica, sin piernas, sin manos. Porque el ejército de Israel estaba acostumbrado, estaba entrenado para pelear de esta forma, solo viendo con el ojo derecho. Y pues iba a ser un caos si se sacaban el ojo derecho. Y de la misma manera, santos de Dios, debemos de entender de una vez por todas que el enemigo es algo que él siempre va a buscar hacer, es dejarnos inservibles. Cuando nosotros nos empezamos a someter a Dios, empezamos a vivir en la presencia de Dios, nosotros nos volvemos unos grandes soldados del ejército de Dios. Somos enemigos acérrimos de Satanás. Nuestra foto está allá en el infierno con un cartel que se dice: se busca, y de preferencia muerto. Todos los días vamos a tener la mirada de nuestro enemigo sobre nosotros, haciéndonos la lucha, la guerra. Y él algo que siempre va a buscar hacer es incapacitarnos. ¿Y cómo hace esto? Cuando tu novia que apenas te conseguiste, en vez de acercarte a Dios, lo que hace es alejarte de Dios. ¿Y todo por qué? Porque no tuviste la sabiduría para elegir. Cuando tu novio que apenas acabas de empezar con él, en vez de acercarte a Dios, te aleja de Dios. El enemigo va a venir y va a tratar de quitarte el hábito de la oración. Te va a poner estorbos. Va a buscar la manera de que no lo hagas.
Va a tratar la manera de destruir tus devocionales, tu ayuno, tu lectura diaria. El enemigo siempre va a tratar de que dejemos de hacer eso, de que dejemos de fortalecernos en Dios. ¿Y para qué? Porque Él sabe que haciendo eso, dejándonos incapacitados, pues obviamente somos unos soldados inservibles, incapacitados, unos soldados que no representan ninguna amenaza para Él. Y es pues otra de las armas más poderosas que tiene el enemigo, es tratar de dejarnos inservibles para el reino de Dios. Así que ojo con esto. Por eso esto es lo que significa, lo que el enemigo de Israel estaba pidiendo, que se saquen el ojo derecho. Él trataba de que el pueblo de Israel, al hacer la alianza, pues iba a ser un ejército que no representaba ninguna amenaza para él. Nos vamos a ir hasta el verso 4. Primera de Samuel 11:4. Dice: llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oído del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Vemos qué triste, la cobardía del pueblo. Todos llorando como que si no tenían esperanza. El pueblo de Israel era un pueblo muy rebelde que siempre se olvidaba de Dios. Y cuando no andamos bien delante de Dios, no vamos a tener la seguridad que Dios ofrece. La Biblia dice allá en el Salmo 91 que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. También dice allá en Proverbios que huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Cuando no andamos bien delante de Dios, nos va a dar miedo lo que el enemigo hace y diga. He hablado con personas que dicen que por ahí en la casa de ellos escuchan ruidos, escuchan cosas según sobrenaturales, y pues que tienen mucho miedo. Qué triste cuando una persona le tiene miedo al enemigo. Qué triste cuando a nosotros nos da miedo lo que piensen nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestra novia, tu novio, si le dices que sirves a Dios. Qué triste que caigamos tan bajo como este pueblo, el pueblo de Israel, que ellos al escuchar esto lo que hacen es ponerse a llorar. ¿Y por qué? Porque ellos sabían que la condición que les estaba poniendo el enemigo iban a ser inservibles. O sea, ellos se sintieron desamparados. Y cuando estamos mal delante de Dios, cuando no andamos bien delante de Dios, es lo que pasa. Vamos a sentir que no tenemos protección de nada. Y sí, así es. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y cuando no tenemos y no guardamos el temor de Dios en nuestro corazón, pues el ángel de Jehová no va a acampar alrededor de nosotros y no nos va a defender. Y vemos en el verso 5, dice: y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Aquí ya entra en escena Saúl, el rey Saúl, el que más adelante iba a ser rey. Aquí todavía él no era el rey de Israel. En el verso 6 dice: al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Aquí vemos que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, desciende sobre Saúl. Me da mucha tristeza leer esto porque es una de las pocas veces en las que Saúl se dejó usar por Dios. Todos conocemos la trágica historia
del rey Saúl, cómo terminó. Pero esta es una de las historias en las que él se dejó usar por Dios. Santos de Dios, Dios nos quiere usar a nosotros. Y está en nosotros si le damos lugar o no. El Espíritu Santo está sobre nosotros y Él quiere hacer grandes cosas a través de nosotros. Vemos que viene la intervención de Dios. El Espíritu Santo viene sobre Saúl con poder. Y él se encendió en ira en gran manera. Esta no es una ira de esas iras que son malas. Cuando nosotros nos enojamos y queremos hacer locuras, hasta empezamos a tener pensamientos malos. No. Esta es una ira que viene de parte de Dios. Ira contra el pecado. Ira contra el enemigo de los hijos de Dios. Así como si usted que es padre, cuando su hijo hace algo malo, usted se enoja, usted se llena de ira, pero no es que usted quiera hacerle algún daño a su hijo, sino por lo que su hijo hizo. Así es esta ira con la que Saúl se enciende en gran ira contra el enemigo y contra el pueblo también, más que todo contra el pueblo, al ver la cobardía de ellos. En el verso 7 lo encontramos y dice: y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. ¿Esto qué significa? Vemos que el verso anterior vimos que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y Saúl se encendió en gran ira. Y dice que luego él tomó un par de bueyes y los cortó en trozos. Y luego él dijo, por todo él mandó mensajeros diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl. Así se hará con los bueyes del que no vaya a la guerra. ¿Esto qué significa? Los bueyes. Los bueyes era la fuente de ingresos para ese tiempo en cada familia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque con los bueyes se trabajaba, con los bueyes se transportaban. Los bueyes eran la fuente de ingresos. Y pues la amenaza que reciben de parte de Saúl es: si no van a la guerra, si siguen en su cobardía llorando por lo que escucharon acerca del enemigo, pues van a ser disciplinados de esta forma. Santos de Dios, qué triste que muchas veces tengamos que ser disciplinados para entender de una vez por todas que debemos de enfrentar al enemigo. Qué triste que muchas veces nuestras finanzas sean tocadas, que se vean afectadas. Qué triste que tengas que perder tu empleo para entender de una vez por todas que Dios es tu proveedor. Qué triste es que hayas hecho tu empleo tu Dios y hayas dejado de adorar al Dios verdadero. Qué triste es que hayas buscado un empleo en donde ya no le quieras dedicar tiempo a Dios. Qué triste que Dios te tenga que disciplinar de esa forma para que te recuerdes que este no es un juego. Qué triste que a veces seamos disciplinados a través de nuestra salud. Qué triste es que nuestro bienestar se vea afectado como una disciplina para que entendamos de una vez por todas de que despertemos de ese sueño en el que hemos caído y nos pongamos en pie de guerra. Que nos recordemos de buscar a Dios, que nos volvamos a recordar de que hay un Dios, de que somos hijos de Dios y debemos de buscarlo. Qué triste es que la disciplina se tenga que usar más de alguna vez para que nos recordemos
que debemos de darle cuentas a Dios. Y es pues que por eso es que el pueblo se asusta cuando él ve lo que Saúl envía a decir: el que no vaya a la guerra, así se hará con sus bueyes. ¿Se imagina cómo podía quedar una familia si se le eran quitado los bueyes, si era su fuente de ingresos? Y de muchas veces, tristemente, Dios tiene que usar la disciplina para despertarnos. Es como cuando aquel hijo que no se quiere despertar para ir a la escuela en las mañanas, hasta que su madre, su padre, tiene que tomar cartas en el asunto para que su hijo se levante a buena hora para ir a la escuela. Tristemente, Dios tiene que usar muchas veces la disciplina para que nosotros entendamos este concepto de que debemos de estar alertas en todo momento, porque nuestro enemigo está rondando cada segundo que pasa. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Dice que cayó un temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Era necesario que, ¿verdad?, el rey Saúl, Saúl todavía no era rey, hiciera esto para que ellos se despertaran y se unieran como un ejército. Vamos a irnos hasta el verso 8. Dice: y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Vemos, ellos tenían los recursos para hacerle la guerra al enemigo, para derrotar al enemigo. Vemos que dice que eran 300,000 más 30,000 de Judá. O sea, por todos 330,000 hombres. ¿Se imagina? Era un pueblo grande que había si se unían. Ellos tenían los recursos para enfrentar al enemigo. Y de la misma manera, tú y yo tenemos los recursos para enfrentar a nuestro enemigo. Dios nos ha dado todo, y si nos estamos dejando derrotar, si estamos dejando que el enemigo se lleve nuestro ojo derecho, es porque nosotros hemos querido, hemos bajado la guardia, porque Dios nos ha puesto todo en nuestras manos. Él nos ha dado su Santo Espíritu, y si nosotros no lo mantenemos vivo dentro de nosotros, no vamos a tener poder. Él nos ha dado todas las armas, todo lo que necesitamos. Y si nos estamos dejando derrotar, simplemente es porque hemos querido, no porque no tengamos los recursos. Para empezar, si tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿hay algo que nos pueda derrotar? ¿Hay algo que pueda derrotar a Dios? No, no hay nada, pero nada que pueda derrotar a Dios. Dios es un Dios que nunca ha perdido una batalla y nunca la perderá. Y cuando nosotros caemos derrotados, es porque nos hemos apartado de Dios, porque Dios no está a nuestro lado, porque nos hemos apartado de Dios. Aquí vemos, ellos tenían los recursos, tenían a un gran ejército, y simplemente no estaban echando mano de esos recursos. Y pues lo que pasa a continuación, ¿verdad? Ellos derrotan al enemigo. El enemigo no tuvo ninguna oportunidad en contra del ejército de Israel. Te pregunto en esta hora, ¿te sigues dejando robar por el enemigo? ¿Te sigues dejando derrotar por el enemigo? ¿O quieres levantarte, ponerte en pie como un guerrero de Dios y vencer al enemigo? Ya despierta de esa cobardía, de esa ceguera en la que has caído.